¿Sabías que Jesús te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida? Somos el Ministerio Buen Soldado de Jesús y queremos invitarte a que te suscribas y actives la campanita. Dios te bendiga grandemente. A todos, pero bueno, el que primero alzó la mano. ¿Quién alzó primero? A ver, ven a recoger tu tarjeta entonces. Ya. Muy bien. Hay que ser rápidos en esto, ¿no? ¿Quién quiere? Yo. Porque si lo piensan mucho. Bueno, vamos hoy a hablar y voy a hacer una pregunta antes de comenzar la enseñanza. ¿Creemos la pregunta, ¿creemos en un Dios de milagros? ¿Sí? A ver, no les escucho. ¿Amén? Ya. Creemos en un Dios de milagros, ¿no? Pero, ¿qué está pasando? Que a veces decimos, sí, creemos en un Dios de milagros, pero cuando algo nos sucede y tenemos una prueba, ahí se nos va esta fe, esta creencia, ¿no? Y decimos, no, sí, yo creo en un Dios de milagros, pero cuando estamos buscando un milagro, de pronto ahí se nos diluye la fe. ¿Alguien de ustedes está buscando un milagro esta mañana? Amén. Ya, bueno, varios milagros. Dios es un Dios de milagros, es un Dios sobrenatural. ¿Qué significa esto de sobrenatural? Que está de lo natural, que es lo que vimos, más allá. Porque el mundo de Él es un mundo espiritual, donde Él vive, ¿no? Es un mundo que no lo podemos, no es tangible a nuestra forma de creación, a este cuerpo que tenemos, pero le sentimos al Señor, ¿no es cierto? Sabemos que Él está en su trono, ¿no? Y junto a Él el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo, pero sentimos la presencia del Señor. Pero esto es un mundo sobre lo natural, porque en el mundo de Dios, en el mundo del Señor, no hay, ¿cómo se llama? No hay tiempo, no hay espacio, ¿sí? O sea, el Señor se mueve. El Señor puede estar aquí y al mismo momento en todos los lugares, no solo de la tierra, sino del universo. Está en el mismo, Él es omnisciente, siente todo lo que sienten todas las personas, o toda su creación, al mismo tiempo. Puede estar y es todopoderoso, Él puede hacer todo. Si Él quisiera, pudiera extender su mano y que quisiera apagar el sol. ¿Qué opinan de eso? Si Él quisiera. Dice, no, eso me parece ya demasiado. No, Él puede hacer todo. Puede hacer todo. ¿Qué pasó? ¿Se regó el agua en la compu? Oh. No, es que si es que debiera ser correcto del agua a los equipos. Oh. Bueno. Vamos a esperar un milagro entonces. Justo hoy es el día de los milagros. Vamos a esperar que esa agua se seque en la computadora. Bueno, y es así. Y miren, ese es el nivel del poder de Dios. ¿Te has puesto a pensar alguna vez en eso? O el Dios en el que estamos creyendo es un Dios un poquito más alto que tú, un poquito más grande que tú, un poquito más grande que, qué sé yo, que una persona que tú y esta persona tiene poder, ¿no? Y Dios sí, Dios tiene un poco más de poder. O un presidente de la República. ¿Tiene o no poder un presidente? ¿Sí? Y tú dices, bueno, pero Dios tiene un poco más de poder que un presidente. Dios tiene todo el poder. Y más allá es desde el que pone y quita presidentes, por si acaso, de acuerdo a su voluntad. Dios tiene un poder muy grande. ¿Sí me pueden ayudar con la cortinita, por favor? Que esté todo en orden. Dios tiene un poder maravilloso, sobrenatural, pero a veces nosotros pensamos en un Dios de un nivel pequeño y vemos pensar en Dios como algo portentoso, gigantesco, maravilloso. Entonces, cuando tenemos alguna dificultad, no verle como, ojalá Dios pueda con esto, ojalá Dios pueda ayudarme con esto, porque le vemos muy grande ese milagro, ¿sí?
lo vemos demasiado grande, pero Dios todo lo puede. Dice la palabra que para Dios no hay nada imposible, todo es posible. ¿Sí? Amén. Miren, yo en mi vida personal y en de mi familia hemos visto la mano de Dios en muchos milagros. ¿Tú has visto milagros en tu vida? ¿Sí? Alza la mano si has recibido un milagro. Bueno, la mayoría, casi todos, qué lindo. Quieren más milagros, ¿no? Claro, sí. Ronnie. Bueno, tenemos que tener esta convicción para recibir un milagro. ¿Qué es eso? La fe. Creer en la fe. Yo me acuerdo que mi hija Steffi tenía un problemita en su mano. Le salió una bola en su mano aquí. ¿Sí? Tenía así una protuberancia en esta parte de la mano. Y no sé, fue al médico, todo eso, y pues decían, no sé, tal vez es algo de grasa o podía ser un tumor, ¿no? Pero no sé, obró la fe en ella y obró la fe y ella se masajeaba así, decía, Señor, sé que me vas a sanar, sé que me vas a sanar. ¡Pum! Desapareció la bolita. Así de milagroso el Señor. Igual mi esposa, ella la acompañé a que vaya al ginecólogo y le hicieron un eco de los ovarios y salió unos quistes en los ovarios. Entonces el doctor dijo, bueno, aquí la opción es esperar y esperemos porque esto va creciendo y después hay que operar. Pero no. ¿Qué vino a nuestra mente? No, tenemos que creer en Dios, tenemos que orarle al Señor. Oramos y después fue a hacerse el eco y no había ni un quiste, desaparecieron. Y el médico dijo, qué raro, dijo, pero no había unos quistes, no tenía unos. Le digo, sí, usted mismo le detectó eso. Y ahí se quedó quieto, como decir, no habló más, porque dijo, no hay explicación para esto. A veces la ciencia no tiene esa explicación. ¿Se acuerdan de esta película de la vida real que les había contado? La niña que tenía su problema en el estómago y la mamá, pero fue hasta el más grande médico que había en Estados Unidos, especialista en eso, pero milagrosamente, después que se cayó del árbol, no sé si han visto ya la película, ella, hay un milagro y se sana. Porque Dios es un Dios de milagros. Y hemos tenido así, puedo pasarme la mañana contándoles muchos milagros que Dios ha hecho en nuestra vida, en todo ámbito. En trabajo, por ejemplo, estaba sin trabajo, me acuerdo una vez renuncié, yo había salido de una institución y estaba una tarde un poco afligido, preocupado, porque ya decía, no, bueno, me dieron una plata al salir, pero esta plata se me va a ir, plata de bolsillo. Y una tarde con mi esposo orando, le digo, Señor, si yo he hablado, he predicado de los milagros y he hablado de los milagros que has hecho en mi vida y no me dejes ahora. Y fue un poquito audaz, un poquito irreverente. Le dije, no me hagas quedar como mentiroso de que yo he hablado de milagros y ahora necesito un milagro en mi vida. ¿Sí? ¿Y qué pasó? Le digo, Señor, y después vino una paz. Esa paz que dice que sobrepasa todo entendimiento, porque la palabra dice que no estemos afanados por nada, preocupados, sino pongamos todas nuestras necesidades delante de Dios, y la paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿sí? Nos llenará, nos cubrirá. Amén. Entonces, ¿qué pasó? Acabamos de orar y vino esa paz, y pronto sonó el teléfono, pero no exagero. Sonó el teléfono inmediatamente después que acabamos de orar, vino una paz, una tranquilidad. Tranquilo, dije, no tengo por qué estar preocupándome. Y pronto sonó el teléfono, ¿y saben qué era? Era para decirme que me presente el día de mañana para un trabajo. Y me presenté el día de mañana a un trabajo y me vinculé al ejército ecuatoriano. Me llamaban del ejército. Y ahí fue mi historia con mis camaradas militares, que pasé tantos 20 años ahí con ellos. Así obra el Señor. ¿Les parece bonito el milagro este? Chévere, ¿no? Y otra cosa también, que una vez nos llegó a nosotros un cheque
Le llegó a mi esposa más bien. Venía a nombre de ella, por Federal Express, FedEx, ¿no? Esto es que correo internacional. Llegó un sobrecito esos de FedEx, ¿no? Nosotros, qué raro, ¿qué será esto? Abrimos y era un cheque de $1,500, creo, por ahí, hace 20 y pico de años atrás, que era mucho dinero, ¿no? El lot money, ¿no? Entonces viene, mi esposa dice, qué raro, yo digo, este es un banco del Citibank, no sé, se habrán equivocado, pero estaba el nombre completo de mi esposa, completito, de Estados Unidos. Llamo al banco, a un call center, y me contestan desde Nueva York, ahí con un acento medio puertorriqueño, una chica. Y le digo, vea, yo quiero confirmar, porque tal vez hay un error, le ha llegado a mi esposo un cheque y no quisiera utilizar, después me digan que hubo ese error, ¿no? Porque no sé, la verdad no sé quién nos envió. Estaba un nombre, algo en el cheque, y ella, el sistema corrobora y dice, no, dice sí, no. Y el cheque, no, dice, es válido el cheque. No, está muy bien, está dirigido a la señora Margarita Narváez. Y le digo, y bueno, ¿y qué hago? Y ella media molesta me dice, ¿cómo que hago? Cobra el cheque, pues. Entonces, mi esposa cobró el cheque. Pero miren, hasta ahora no sé quién nos envió ese cheque, honestamente. Porque no era ni del banco, era una persona, no sé. Mira, ¿qué te parece? Así he oído estas historias de que les llega dinero o dicen, no, su deuda ya está pagada. Dice, pero ¿quién pagó? No sé. O sea, ya le transfirieron la plata y está pagada su deuda. Nunca saben quién. Ajá. Contaba un pastor igual que vino alguien, le vio sentado, nunca le había visto en la iglesia. Llegó al final del culto, se acercó, le dijo, mira, yo te voy a ayudar. ¿No? Y le dio un dinero, desapareció del planeta. ¿Quién era? ¿Quién creen que podría haber sido? Tal vez un ángel, ¿no? ¿No es cierto? Bueno, así son. Entonces Dios es un Dios de milagros. Dicen que algunos dentro del ámbito cristiano, dentro de, de la iglesia cristiana, dicen que no, que a veces no hay que estar predicando mucho todos los milagros, porque la gente es como que busca el show, el espectáculo, los milagros y eso. Y que debemos más bien predicar un evangelio más de la vida real, del día a día, y olvidarnos un poquito de esto del ámbito sobrenatural. De hecho, a algunos le molesta la palabra sobrenatural, porque piensan que es algo medio asociado a algo medio místico, medio fuera del cristianismo, pero sobrenatural es un término que habla fuera de lo natural, y Dios se mueve fuera de lo natural. O un milagro de estos, que desaparece un tumor, desaparece un quiste o algo. De hecho, hay casos más impresionantes, de gente que le crece un miembro, que ha perdido el brazo y le creció el miembro. No, eso es ciencia ficción, eso pasa solo en las películas. ¿Por qué le ponemos a Dios en este nivel? Un poquito más poderoso que el presidente de la República. Pero Dios es todopoderoso y eso es sobrenatural. Entonces y a mí, y yo sí comparto esto porque es sobrenatural. ¿Quién cree en el Espíritu Santo? Amén, ¿no? Tenemos que creer en el Espíritu Santo porque es Padre, Hijo y Espíritu Santo. No podemos dejarle al Espíritu Santo a un lado. Dicen, no, estos hermanitos que les encanta esto del mover del Espíritu Santo, ¿no? Y el Espíritu Santo es poder sobrenatural. Cuando yo alguna vez les hablaba de la unción, ¿qué significaba la unción? Ronnie, ¿qué significaba la unción? ¿Te acuerdas? ¿No? Era el poder de lo alto, el poder que llega del Espíritu Santo. Eso es unción. Y la unción descendió en el salón. Sí. Esa es unción, poder del Espíritu Santo. No se olviden. Unción del Espíritu Santo. Y eso es poder sobrenatural de Dios. ¿Quién creen que abrió el mar rojo cuando Moisés tocó la varita en el mar? El Espíritu Santo.
¿Qué tal ser testigo de eso, no? Cómo se abre un mar, imagínate un mar. Y pasa el pueblo de Israel. Y después los egipcios atrás en sus carros, en sus ejércitos. Y ya cuando el pueblo de Israel llegó al límite, estaban aquí en la mitad los egipcios, las aguas se cerraron y murieron ahogados toditos. Se quedó el faraón sin ejército. ¿Por qué? Porque se metió con Dios. Y cuando alguien se mete con Dios, cae el poder de Dios de lo alto. Porque Dios, ¿a quién protege? A sus hijos, amén. Entonces eso es poder sobrenatural de Dios. Creemos en un Dios que está más allá y puede cambiar todo. A veces nuestros problemas los hacemos muy grandes y no son tan grandes porque para Dios son muy pequeños. Pero ¿por qué no obra Dios entonces? ¿Por qué? Porque es falta de fe, hay que creer, ¿no es cierto? Hay que creer. El hombre en sí tiene tendencia a ser incrédulo, ¿sí? ¿Sabías eso? Ojalá. Apliqué a un trabajo y ¿cuándo aplicaste? Sí, estos días apliqué. ¿Y qué piensas? Bueno, ojalá me salga. ¿No? Así, ¿no es cierto? Sí. Ojalá, espero. ¿Cómo estás? Más o menos. Más o menos ahí. La media. Pero ¿cómo deberíamos contestar? ¿Cómo estás? Excelente y mejorando, como un coronel en el ejército decía, siempre que le decían, ¿cómo le va, coronel? Excelente y mejorando. Digo, esa es la actitud, qué bien, bueno, le felicito. Pero somos negativos, en general somos negativos. Tenemos en nuestra sociedad, al menos el ecuatoriano es bastante negativo. Y no es por criticarlo, pero es una realidad. El ecuatoriano es en todo. Y cuando le sale algo, dice, me sorprendí, no esperaba esto. Pero otro dice, no, estaba confiado que me iba a resultar. Pero nuestra esperanza, nuestra confianza hay que estar puesta en Dios. Es decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahí le podemos poner, mira, sí está, y así hizo el milagro en la compu, ¿no? Por fe. Eso, mira, de memoria. Muy bien, así me gusta. Filipenses 4:13. No se olviden de este versículo. A ver, repitan, Filipenses 4:13. Ya. La otra semana les tomo la lección. Les digo, a ver cuál es. Y ahí, a ver. Moisés, levántate. ¿Cuál es el versículo? Y me vas a decir cuál. Filipenses 4:13. Eso, muy bien. ¿Y qué dice eso? A ver, díganlo. Amén. Qué bien. Eso. Este fue el primer versículo que yo me aprendí de memoria. ¿Qué edad tenía yo? ¿Saben qué edad tenía? 19 años. Me impactó este versículo. Me impactó, o sea, me acuerdo, mi hermano le decía, oye, este versículo me impactó, me quedó, es mi versículo preferido de la Biblia. Todos deben ser nuestros versículos preferidos. Este es mi versículo, es mi grito de batalla. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Filipenses 4:13, y nunca me he olvidado. Entonces, espero que también, sí, puede ser su versículo preferido. Entonces decía que el ser humano tiene tendencia a la incredulidad. ¿Y qué es la incredulidad? Falta de fe, ¿no es cierto? Vamos a ver, a desglosar un poquito esto, pero una de las incredulidades dentro de la gente es no creerle a Dios. ¿Y no creer en quién? En su Hijo Jesucristo. Vamos a 2 de Corintios, capítulo 6, versículos 14 al 18. 2 de Corintios, capítulo 6, 14 al 18. ¿Ya? Miren. Y bueno, esta es una recomendación que hace Pablo en esta escritura. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Con quiénes? Los incrédulos. ¿Quiénes son los incrédulos? Los que no creen en Jesucristo. Esos son los incrédulos. Es un nivel de incredulidad mayor. No creen en Jesús.
Nosotros somos bendecidos porque creemos en Jesucristo como Salvador. ¿Y qué más? No solo hemos creído, porque el diablo y sus demonios creen, conocen la Biblia, sino que Cristo vive en nosotros. Cristo es nuestro Señor. Porque qué compañerismo, qué amistad, qué vinculación tiene la justicia con la injusticia. ¿Qué somos nosotros al aceptar a Jesús? Justos. ¿Qué significa un justo? El que es justificado. ¿Por medio de quién? Por medio de Jesucristo. Pero los injustos son obviamente también los que obran injusticia, pero no han sido justificados porque no han creído en Jesús y no han entregado su vida a Jesucristo. Miren los alcances de la incredulidad. Y dice que no te unas en yugo desigual. Si te vas a casar, no te cases con alguien que no cree en Jesucristo. Yugo desigual. No, es que es buena persona. No, es un lindo, es una linda, y cuando yo me case se va a cambiar, va a ser transformado. Es un salto al vacío, ¿no? No se sabe si se abra o no el paracaídas. Así de sencillo. Pero después se paga la factura, ¿no? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Entonces aquí habla que, bueno, no quiere decir que no nos llevemos con los incrédulos porque tenemos que compartirles el evangelio, ¿no? Pero aquí ya es un ámbito mayor, por ejemplo, en temas hasta de negocios, cualquier actividad, tener mucho cuidado en ese sentido, el Señor nos advierte, y sobre todo en estos temas del matrimonio, ¿no? Por ejemplo, cuando hay ya que tomar esa decisión, hay que pensar seriamente que la persona sea alguien que sea una persona convertida, no sea un incrédulo. Veamos qué dice Hebreos 3:12, perdón. Estoy leyendo mal. Hebreos 3:12. ¿Listo? Miren, mirad, hermanos, dice, que no haya en ninguno de vosotros. Esta es una exhortación ya al pueblo de Dios. También dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Porque dentro, al anterior hablábamos de no juntarse con personas en estos, a lo menos en temas de matrimonio o algunos temas de negocios, con alguien que no sea una persona entregada al Señor. Pero aquí ya es para el pueblo de Dios, dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Porque podemos estar reuniéndonos, asistiendo un domingo al culto, estar en una iglesia hogar, pero todavía hay un corazón de incredulidad en nuestra vida. Y eso significa ponerle límites a Dios o estar cuestionando la palabra. Eso es incredulidad. Hay personas, me he topado, que estamos reunidas hablando la palabra y dicen, pero es que a mí no me cabe en la cabeza que esto diga la Biblia. Y uno dice, ¿cómo es eso? ¿Estás cuestionando lo que dice la palabra del Señor? ¿Sí? ¿Le estás cuestionando a Dios? Sí, hay personas que lo cuestionan. Es que no, es que yo no entiendo, si Dios es amor, ¿por qué permite esto? Y empieza una serie de argumentos que van en contra de Dios. Y eso que es un espíritu de incredulidad. La palabra que está aquí en este libro no es para rebatirla. A mi criterio, yo creo que esto no es así. ¿Sí? Y hay gente que tiene estos argumentos, estos conocimientos, y empieza a rebatir la palabra. Y en otras palabras, ¿qué significa eso? Que empieza a pelear con Dios. Mira, Dios, no me parece esto, ¿no? Creo que aquí te equivocaste o algo, y rebate. No, la palabra tiene una sola verdad, no varias verdades, no varias interpretaciones. Lo que debemos pedirle al Señor es que nos revele la verdad de su palabra, ¿no es cierto? Y eso en nuestro ministerio tratamos de compartir sana doctrina,
no lo que yo creo, no lo que yo pienso, no lo que a mí me dijeron o así me formaron, no, lo que dice la palabra. Y tenemos que creer lo que dice la palabra. Puede ser que en algún momento de nuestra vida creemos una cosa, pero después el Señor nos revela y nos abre el entendimiento. Mira, antes yo pensaba de otra manera y ahora el Señor me ha dado entendimiento. Voy a compartir algo que tiene que ver con la Santa Cena, pero que me pareció, le encontré ahí esas perlitas que uno encuentra cuando empieza a leer la palabra, ¿no? Y aquí vamos al poder que tiene la Santa Cena, imagínense. Y no está en los versículos que te di, pero vamos a Lucas 24. Vamos a leer del 29 al 32. 24 del 29 al 32. Dice, más ellos le obligaron a quedarse diciendo, le obligaron al Señor, ¿no? Quédate con nosotros. Esto es cuando el Señor resucitó y se apareció a un par de seguidores de él, de discípulos, ¿no? El uno le nombra la palabra, se llama Cleofas. Solo ahí le encontramos el nombre de Cleofas, no hay en otra parte. Y el otro no le nombra. Eran que el Señor, iban dos de estos discípulos caminando en el camino a Emaús, a una población. Y el Señor ya había resucitado y se les juntó en el camino. Pero ellos no le reconocieron. Le dijeron, Señor, mira, resucitaste, ¿no? Estaba velado su entendimiento y el Señor iba conversando con ellos en el camino. Y ya llegaron al sitio donde tenían que llegar y el Señor hizo como que él se iba de largo. Y dijeron, no, Señor, esto no. Mas ellos le obligaron a quedarse. Llegaron en el 28 dice, llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Y aconteció, más de ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros. Todavía no sabían que él era Jesús, ¿no? No se abrió su entendimiento porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció, esto es lo que iba, que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. La Santa Cena, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Y se apareció después pasó, ellos mismos llevaron las buenas nuevas de que Jesús ha resucitado y fueron donde Pedro y el Señor se apareció después. Pero fue algo así maravilloso, ¿no? Entonces, esto quería hacer un paréntesis del poder que tiene la Santa Cena, ¿no? Miren, un poder de abrirnos también el discernimiento, pero hay que creer. Cuando uno tome el pan o tome el vino, es un pedacito de pan y un pedacito de una copita de vino o una copita de agua que puede representar al vino. Y nada más, pregunto, nada más. No, hay poder en la Santa Cena. Hay poder, esto me va a reactivar, hay poder. Y aquí dice que compartieron el pan y entonces les fueron abiertos los ojos y entendieron, ¿no? Y le reconocieron al Señor. Es fe, todo es fe. En realidad, todo es fe. Y la falta de fe nos lleva a la desesperanza, al derrotismo y al fracaso. La falta de fe. Leía una historia de que estaba un pastor compartiendo con otros pastores y se le acercó un pastor y le dijo, pastor, me siento desilusionado. No sé, mi ministerio no está caminando. Y eso pasa en muchos ministerios, que los pastores se desaniman, porque a veces quieren ya frutos inmediatos, quieren llenar un gran salón, etcétera. No sé, la gente se les está yendo. Pero no, hay que estar confiado en el Señor. El que hace la obra en realidad es Dios, honestamente.
No, yo como pastor aquí hago lo que el Señor me manda hacer, pero el Señor es el que va tocando los corazones, trayendo a las personas, como Él trajo a Lucía y a Dani, ¿no? ¿Fue sobrenatural? Sí, ya lo sabían, vinieron de casualidad, ¿no? Subieron a ver, arriba hay otra iglesia, vamos a ver, y aquí está. ¿Quién les llamó? El Señor les llamó. Amén. Y así obra el Señor, todo en su tiempo, en su momento, y tenemos que tener fe. No desmayemos, mis hermanos, familia. ¿Estás pasando por problemas? Tal vez, dificultades económicas, salud, yo no sé. El Señor lo sabe, pero no desmayemos. Confiemos en Dios, ¿sí? Y Él va a obrar de acuerdo a su voluntad. Nosotros hemos pasado con una prueba difícil con la salud de mi esposa, una enfermedad extraña. Varios médicos no le atinaron, pero ¿qué dijimos? Ya, descansemos, stop de los médicos. Y no porque no les querramos a los médicos, sino porque ya está en manos de Dios. Y curiosamente ha ido un proceso de mejora. No fue tan rápido como cuando conseguí el trabajo, que fue ni bien oramos, ya vino Él. Porque todo tiene un tiempo, un propósito del Señor. Hay milagros que toman su tiempo por algo. ¿Para qué? Para que nos fortalezcamos espiritualmente. En esa ocasión yo conseguí un trabajo al segundo. Rapidísimo, el Señor respondió enseguida. Pero en otros, que me quedé sin trabajo, no respondí enseguida, tomó meses. ¿Por qué? Porque me ayudó a fortalecerme en ese lapso. Tenía otro propósito. En la primera ocasión no estaba entrenado yo todavía para aguantar meses, me hubiera desanimado. Pero en la segunda ya tenía más músculo espiritual, estaba más entrenado, más brazos, más pectorales espirituales, no estaba ya más tuco espiritualmente, ¿sí? Y ahí pude superar esa prueba, pero tenía un propósito y me ayudó el Señor y crecí espiritualmente. Vamos a Hebreos 11:6. ¿Qué dice Hebreos 11:6? Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Dígalo. Pero sin fe. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Difícil esa palabra. Tenemos que creer en Dios, en su poder, pero sin fe es imposible, ¿qué dice? Agradar a Dios. Porque todo es fe. Es el hilo conductor, es el eje transversal que se cruza en toda nuestra vida espiritual, la fe. La fe. La mujer que se acerca al Señor tenía un flujo de sangre que no le había parado muy buen tiempo, tenía dinero ella y había gastado toda su fortuna en médicos, dice la palabra, pero se acercó en medio de la multitud porque no se sentía digna, ni siquiera se acercó y dijo, perdón, quiero hablar con el Señor, no, dijo, porque tenía ese flujo y cuando en el pueblo de Israel antiguo, los judíos, era como impura esta persona, ¿no? Impura. Y ella así, arrastrándose prácticamente. Si solo tocara el borde, como el borde de esta silla, ¿no? Si solo tocara el borde, así, sé que Él me va a sanar. Y lo hizo y ¡pum! Le tocó. Y se sanó inmediatamente. ¿Y el Señor qué dijo? ¿Quién me ha tocado? Y ellos le dicen, pero Señor, ¿cómo es que estaba la gente apretujándole ahí? Toditos le tocaban. ¿Qué pregunta? ¿No? Siempre cuestionándolo, siempre, ¿no? Desde ahí había unos ecuatorianos por ahí, ¿no? Metidos ahí, colados ahí. ¿Y quién me ha tocado? Y ese Señor, porque salió de mi poder. ¿Poder de quién? Espíritu Santo. Y se sanó automáticamente. Pero ¿qué es lo que obró para ese milagro, para que esta mujer obtuviera el milagro? La fe. Si tan solo
tocar el borde de su mano. Ve. Creerle al Señor, creer que Él tiene el poder de cambiar nuestras vidas. Vamos a Éxodo. Quisiera antes de eso ir a Éxodo 4 del 1 al 5. Éxodo 4. Me salté esto antes, pero bueno, así es, así nos cambia el orden. Éxodo 4 del 1 al 5. Esta es la historia de cómo Dios le llama a quién, a Moisés. Entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán. O sea, el Señor ya le dijo a Moisés previamente: mira, tienes que ir, yo te he escogido, tienes que ir a liberar al pueblo de Israel que está cautivo o esclavo de los egipcios, del faraón. Pero Moisés le responde al Señor diciendo: he aquí que ellos no me creerán. Y ya, de ahí empezó ya los peros, la incredulidad, ¿no? Ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha aparecido Jehová. O sea, en otras palabras, te dirán mentiroso. Y Jehová dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Él le dijo: échala en tierra. Y él la echó en tierra. Seguramente Moisés dijo: ¿qué pasa, hermano? O sea, ¿qué es esto? Coge, lanza, ¿no? La vara. Y se hizo, ¿qué? Una culebra. Y Moisés huyó de ella, se asustó, ¿no? Pero ¿qué pasó después? Entonces dijo Jehová a Moisés: extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano, me imagino con cierto temor, y la tomó y se volvió vara en su mano otra vez. Wow, eso no es sobrenatural. Por esto, dice el Señor, por esto creerán que te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Los milagros, que hay muchos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, tenían un propósito mayor, que era que la gente creyera a través de los milagros. Por eso Jesús hacía milagros, para que la gente crea, ¿no? Porque era un tiempo de que la gente había mucha... ¿Qué pasó? Pasó un milagro. No, el viento le... Sí, tocando solito. Bueno, los milagros, digo, tenían un propósito, porque la gente buscaba a veces una señal. En realidad los milagros nos ayudan. Si alguien ve y dice: miren, en un culto, en una campaña o algo, sucede un milagro, la gente cree, obviamente, ¿no? Pero no siempre pasa así. O sea, los milagros tienen ese propósito de buscar que la gente cree, pero también tienen el propósito de que Dios quiere bendecir a las personas y hacerles un milagro en su vida, si están pasando una enfermedad o algo. Y también tiene otro propósito, que es que la gente crezca espiritualmente, ¿sí? A través de un milagro, crezca espiritualmente. Entonces, creer en uno, que la gente crea, acepte, bendecir a esa persona, pero también que la gente crezca espiritualmente. Los milagros es de acuerdo a la voluntad y propósito de Dios. En el tiempo del Señor, Él obró, hizo muchos milagros, porque se dolió de muchas personas y quiso sanarles, por ejemplo, ¿no? Pero también tenían un propósito, y me acuerdo que había un ciego que el Señor sanó, y entre los judíos tenían la idea de que si alguien tenía una enfermedad así, una enfermedad era por un castigo, era como porque había pecado. Y actualmente, aunque no lo crean, en el mundo cristiano también, la persona le pasa algo y dice, ahí entre susurros, ¿no? Debe estar en pecado, algo debe estar haciendo mal. En la película que les cuento de la niña, pasó eso en la iglesia. Como la niña no se sanaba, no se recuperaba, y empezaron ahí los comentarios ahí, y vinieron: pero algo está fallando en tu vida espiritual, algo no está caminando bien. Imagínense, ¿no? A veces hay ese poco de falta de amor
de juzgar a la persona sin realmente discernimiento. Puede darse el caso, sí, que la persona ande en malos pasos y claro, o sea, no hay que jugar con fuego con Dios, no hay que jugar con el pecado y puede venirte una desgracia indiscutible. Pero hay casos en que son pruebas que Dios pone para que la gente crezca y se cumpla un propósito. Pero bueno, en este caso del ciego decían, Señor, él es ciego porque pecó él o pecaron sus padres, le preguntan, ¿no? Porque ese era lo que estaba en la mente de ellos. Él debe ser ciego porque pecó él o sus padres. Y él dijo, no, es para que se cumpla el propósito de Dios en su vida. Es decir, hay un milagro, la gente vea, oh, él es el Mesías. La gente creyó así, dijeron, wow, no hay nadie que haya hecho esto como él. Y creyeron en Jesús. Y muchos le siguieron por sus milagros. Pero pasó algo impresionante después, cuando el Señor ya ascendió a los cielos y sus discípulos empezaron a hacer la obra, que muchos creyeron sin haber visto los milagros, por fe también. No necesitamos a veces también de un milagro para creer, es un acto de fe, pero es todo para que se cumplan los propósitos del Señor. Entonces, en el caso de Moisés hay algunas lecciones, ¿no? Él está que él al inicio no creyó, dijo, no me creerán, entonces dijo, tranquilo Moisés, voy a hacer algo, para que desde tú mismo ya empieces a creer. Hizo esto de la vara, y la vara de Moisés tuvo poder, realmente, el poder de Dios obrando a través. Y llegó un punto en que ya Moisés hasta dijo, esta vara es ultra poderosa, y cuando el Señor le dijo, cuando el pueblo reclamaba por agua, y en plan molesto, Moisés y el Señor le dijo, habla a la roca, y Moisés en vez de hablarle le dio de garrotadas, le dio 2 golpes a la roca, porque ya el Señor solo dijo que hable, pero ya Moisés estaba tan fijo en su mente que la vara era el poder de Dios, que dijo, no hablando, no, hay que darle con la vara. Y ese fue el castigo de Moisés, que no le creyó al Señor, él dijo que hable y no entró en la tierra prometida, pero esa es otra historia. Entonces, miren, ¿qué pasaba en Éxodo? Ahí justamente en Éxodo vamos a ver el capítulo 17 y vamos a leer del 2 al 4. ¿Sí? Y es justamente esto, ¿no? Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed? ¿Sí? Para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestro ganado. Entonces clamó Moisés a Jehová, diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrean. Hay 2 historias de esto de la roca, ¿no? Que el pueblo clamaba por agua, la una, y en esta de Éxodo 17 y hay otra de Números 20. En la de Números 20 es lo que les digo, que el Señor le dijo que le hable nomás a la roca. Y aquí en Éxodo 17, así el Señor le da la orden de sí golpear a la roca. Son 2 acontecimientos, ¿no? En esto sí cumple Moisés, pero a lo que iba es que el pueblo de Israel, imagínense qué milagros hizo el Señor delante del pueblo de Israel. Recapitulemos un poquito, ¿no? Primero, cuando estuvieron en Egipto, ¿qué milagros hizo? Recordémonos, las plagas, ¿no es cierto? Mandó las plagas. Y el faraón, como estaba endurecido en su corazón, vino la plaga que el río Nilo se convirtió en sangre, el granizo, ¿no? Estas ranas, ¿no? Llagas, y bueno, hasta el final que dijo, bueno, la última, porque el faraón no quería dejarles ir, la muerte de los primogénitos. Y murieron los primogénitos, pero no del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque pusieron la sangre en el dintel, ¿no? La sangre, que es un anticipo de la sangre de Cristo que nos libra de la muerte. Y el cordero que comieron esa noche es también un anticipo de una
una semejanza de Jesús como el Cordero que da su vida por nosotros. Pero a lo que íbamos es que vieron muchísimos milagros y Dios les libró a los primogénitos de la muerte y después les sacó de Egipto y dice que les sacó con riquezas. No salieron pobres de Egipto los israelitas, porque los egipcios dijeron ya para que se vayan porque nos van a acabar destruyendo con este poder del Dios de ellos. Tomen oro, riquezas, y salieron con muchas riquezas y estuvieron en el desierto, pero ya, Señor, tenemos hambre, ¿qué vamos a comer? ¿Y qué hizo el Señor? Les mandó el maná, ¿no? Para que hagan este pan que coman. Y nunca les faltó el alimento, pero ya se cansaron del maná. Ya estamos cansados de este pan blando, este pan dulce. ¿Y qué hizo el Señor? Bueno, carne. ¿Quieren carne? No, vamos. Les mandó las aves para que comieran, ¿no? Y se saciaran. Pero nunca estaban conformes. Entonces, Moisés sube a recibir los mandamientos del Señor, las tablas de la ley, y baja, ¿y qué habían hecho ellos? Construyeron un becerro de oro y empezaron a adorarles. Puede Dios también llenarles de milagros, pero si el corazón está entebrecido realmente, no ha sido totalmente transformado, renovado, cambiado, convertido realmente a Dios, puede pasar que Dios se pase haciendo toda la vida milagros y en algún momentito de descuido vuelven a pasado. Y yo lo he visto en mi vida. O sea, sí, Dios, como digo, a veces obra sobrenaturalmente para que la gente crea y les da esa prueba de poder. Pero la gente apenas recibe el milagro, ¡pum!, ya se olvida. Y ya vuelve ¿a dónde? A Egipto. Así pasó con el pueblo de Israel. Ni bien ya Moisés no estuvo con ellos unos días, unas semanas, y ya volvieron a Egipto, ¿no? Entonces no podemos vivir en plenitud de Dios si no nos desprendemos y hacemos este ejercicio y esta decisión y esta voluntad y pidiendo la ayuda de Dios de dejar el pasado atrás. Dejar todo el pasado atrás. No podemos decir no, o sea, vivir un cristianismo a medio gas. Tenemos que renunciar ya a eso, de nuestra vida pasada. El pueblo de Israel debió renunciar a Egipto totalmente. Egipto es la vida pasada. Es el hombre o la mujer viejo, antiguo, del cual el Señor nos ha rescatado. Entonces, para vivir en plenitud de fe, tenemos que dejar el pasado atrás. Y todavía hay algunas cositas de nuestra vida del pasado que nos pueden estar atando, ¿no? Y eso no nos ayuda a nuestro crecimiento espiritual. Por ejemplo, algunas cosas que todavía de la religión tradicional, de pronto que todavía no queremos desprendernos, ¿no? Hay gente que ha nacido de nuevo, que es convertida al Señor Jesucristo y vamos a su casa y encontramos tal vez algo que denota que no es sido convertido, una imagen, por ejemplo. Sabemos que Dios no es una imagen y eso es idolatría. ¿Estás dispuesto a romper eso en tu pasado? Totalmente. Me acuerdo de una amiga que se convirtió al Señor y claro, le habían regalado esto de las pirámides, algunas cosas asociadas con la New Age, la nueva era, todo eso, ¿no? Y ella todavía conservaba eso porque tenía cierto afecto a eso. Cuando a mí me comentó, le dije, no, o sea, si ya eres nueva criatura o no dice así la palabra, deshazte de eso. ¿Y qué hizo? Se deshizo de eso. Así nuestra fe va creciendo. No es que todavía, aunque sea un viernes con mis panas, ¿no? Un ratito, unas copitas ahí, pero no pasa nada, ¿sí? Una salida ahí de rumba, eso, no creo que hace nada malo, ¿no? No puedo tampoco romper así toda mi vida y unas cositas si quiero conservarlas.
Entonces, ¿qué pasa? Claro, estás todavía con un pie ahí en el mundo y otro pie en el Señor. Eso le pasó al pueblo de Israel. No hubo un cambio realmente en su vida para ser transformado. Decir, no, ya esto terminó, Egipto quedó atrás. No estar añorando los ajos, las cebollas de Egipto. Ahí sí teníamos carne por acá. Si ya les había hecho un milagro, abrió el Mar Rojo, ¿cómo van a estar añorando eso? Y les ofreció, ¿qué? Una tierra prometida, maravillosa. Pero extrañaban el mundo de atrás. Entonces, eso debilita la fe. Y a la larga te convierte en una persona con un día con fe y otro día incrédulo, y así vas así. Acuérdate del pueblo de Israel, ¿no? Entonces, la fe es esta creencia vehemente, Señor. Termino con dos historias. La una es de Zacarías. Zacarías es el papá de Juan el Bautista. Ya era un hombre mayor y su esposa se llamaba Elizabeth. Y el señor Elizabeth era estéril y Zacarías ya a sus años. Es un poquito como la historia de Abraham y Sara, ¿no es cierto? Pero en el Nuevo Testamento. Entonces le presenta un ángel y dice, mira, ¿cómo es? Zacarías, vas a tener un hijo. Pero Zacarías dudó. Dice, pero ¿cómo va a ser si yo soy viejo, mi esposa es estéril? Siempre el pero, ¿no? Como Moisés. Si se dan cuenta es un patrón. Siempre que el Señor dice, mira, vamos a hacer, pero Señor, Moisés, pero no me van a querer, no escoge a otro, yo soy medio, no hablo muy bien. Así es, ¿no? Y así pasó con Zacarías. Le dice, Señor, pero ya soy viejo y mi esposa es estéril. Eso no te estoy preguntando, le ha dicho el Señor, el ángel. Porque Dios es Dios de milagros. Y como no creyó, le dijo, bueno, te vas a quedar mudo. No vas a hablar hasta que nazca tu hijo. Se quedó. ¿Qué tiempo dura eso? 9 meses más o menos. No es sin que pudo comunicar, que se quedó mudo. No creyó. Ya nació Juan el Bautista y bueno, recuperó el habla, ¿no? Falta creencia. El otro es la historia de cuando el Señor se aparece a sus discípulos, ¿sí? Y el Señor, ya después de resucitar, ¿no? Y ellos también pensaron que era un fantasma, se asustaron, ¿no? Pero Él les había dicho que va a resucitar, ¿no? Y se presenta, y claro, entre ese grupo no estaba uno que era de nombre Tomás, ¿no? No Tomás de Espino, el Tomás. No el Tomás de nuestro ministerio. Entonces, Tomás no estaba, y claro, cuando él le contaron y él se acerca y ya de nuevo le ve al Señor, él dudó, ¿no? Dudó, o sea, dijo, ¿será? ¿Qué él es? O sea, vino la duda. Y ahí es cuando el Señor le dice que le toque sus llagas en sus manos, en su costado. Mete la mano, Tomás, ven, para que veas que soy yo. Y ahí pues creyó. Tú quieres hasta ese punto. ¿Será él? A ver, ¿no es cierto? Un poco más y pide las huellas dactilares, pero no. Era realmente falta de fe. La falta de fe es una traba en nuestra vida y la incredulidad y no creer que Dios puede hacer muchas cosas en nuestra vida. Y repito esto de que pastores mismos dicen, miren, no prediquen tanto esto del poder sobrenatural de Dios, prediquen, como decía hace un momento, de un cristianismo más real, del día a día, no tanto esto, porque suena como exagerado o algo, y no es así, porque Dios es sobrenatural. O esto de que dice la palabra, que cuando recibimos el bautismo, no en agua, cuando tú aceptas a Jesucristo, recibes a Cristo en tu corazón y recibes el Espíritu Santo. Eso es indiscutible. Cuando el Señor se presentó a los discípulos, dice que sopló y recibieron el Espíritu Santo. Pero más adelante, ya cuando el Señor ascendió a los cielos, y Él les dijo, yo me voy, pero les mandaré un consolador. Y cuando estaban en una fiesta que se llamaba la fiesta de Pentecostés, que Él les dijo que no se vayan de Jerusalén, cayó el fuego del Espíritu Santo y descendió. Y empezaron, de todos los que estaban en
en esa festividad muchos empezaron a hablar en lenguas y los discípulos del Señor todos recibieron este don de lenguas, que es algo sobrenatural. Y hay gente que dice, no prediquen de eso, porque eso es para el tiempo pasado, eso es para los tiempos cuando el Señor estaba aquí, pero prediquemos algo más real. Y el hablar en lenguas es algo real, es algo sobrenatural y hay que vivirlo y es hermoso. Yo lo he vivido. Cuando yo recién me hice cristiano, oí esto del hablar en lenguas y me pareció maravilloso porque no por el ego de que hay que hablar en lenguas, sino porque decía, yo necesito ese poder, me hace falta para mi restauración en mi vida espiritual. Y le decía a mi hermano José, que usted le conoce, él decía, ñaño, ¿cuándo? ¿Cómo puedo recibir eso? Me dijo, ya tranquilo, ya va a pasar. Ya les he contado esta historia, ¿no? Pero yo tenía un grupo de restauración. Y al final, los varones nos reuníamos ahí en Verbo, y al final orábamos para despedir la reunión. Y nos abrazamos, vamos a orar, éramos unos 8 por ahí, orando. Y mi hermano empieza a orar, y ¡blum! Sentía una unción del Espíritu así que vino sobre mí. ¿Qué era la unción? El poder de lo alto, ¿no? El poder del Espíritu. Me cayó y ¡blum! Me fui al suelo. Porque es fuerte, es poder sobrenatural. Este cuerpo es natural. Viene algo sobrenatural, no aguanta la energía. El poder, ¡bum! Me fui al suelo, para atrás. ¡Bum! Okay. Entonces mi hermano maravillado dijo, vamos a orar. Y yo digo, hoy es mi momento para recibir el bautismo del Espíritu Santo y hablar en lenguas. Y oraban, me ponían la mano, mi hermano, y no pasaba nada. No hablaba en lenguas. Y yo dentro de mí, Señor, quiero hablar en lenguas. Pero ya se cansaron de orar por mí. Fueron a orar por un hermano que estaba en la otra esquina del salón, que se había caído también. Y ahí, cuando yo estaba caído, una voz vino en mi interior, la voz del Señor, la voz del Espíritu. Y me dijo, pídeme audiblemente, o sea, no ya con la mente, sino, o sea, ¿no es cierto? Si confesares, dice, con tu boca y creyeres en tu corazón, serás salvo. Tiene poder la palabra, pero la palabra audible. Yo lo asocié así porque así pasó. Entonces yo le digo, Señor, así acostado mirando al tumbado, hazme hablar en lenguas y ¡plum! Automáticamente, ni minisegundos, vino un rayo aquí en mi garganta y empecé automáticamente a hablar una lengua extraña, pero a 100 por hora y a todo volumen. Yo he contado muchas veces historia, pero para los que no la han escuchado, y mi esposa salía ya del grupo de ella, y salían muchos más, y pasaban, y el aula estaba aquí, en un segundo piso, pasaban ahí, y se oía a todo volumen, decían, ¿no? Yo estaba ahí en otro planeta, yo estaba orando, clamando al Señor, y maravillado de lo que me había pasado. Y mi esposa pasaba y decía, ¿quién era el que grita así, hablando en lenguas? Y ya todos maravillados, pero ya después ya pasó minutos, y ya, bueno, ya está bien, ¿no? Vino alguien de ahí de la iglesia, un líder, dijo, bueno, ya cálmenle, ¿no? Ya tranquilícenle. Entonces ahí mi hermano vino, me puso las manos y ya dejé de hablar. Y bueno, todos sorprendidos, ¿no? Yo era el más sorprendido. Era algo sobrenatural. Imagínate hablar una lengua sin que estés aprendiendo esa lengua. Y cuando yo hablaba, no podía hablar en español, hablar en lenguas. Y me preguntaban algo y yo hablaba en lenguas. Y al inicio todos se reían, estaban emocionados, yo también, pero ya pasados los minutos yo seguía hablando en lenguas. No podía, quería hablar en español y no podía. Entonces ya me asusté porque dije, me voy a quedar hablando así en lenguas, en otra lengua, en otro idioma. Pero después vino tranquilo y empecé entre español y lenguas español hasta que ya llegó el español. Pero eso fue maravilloso, a mí me sorprendió y he tenido esta vivencia y otras vivencias sobrenaturales en mi vida espiritual, que digo,
es maravilloso porque es un testimonio de que Dios es poderoso, es maravilloso. Y hemos visto así encuentros de oración, grandes milagros. Entonces, a lo que iba, mis hermanos y hermanas queridas, es no dejemos de creer de que tenemos un Dios sobrenatural y que todo lo puede hacer en nuestras vidas. Amén. Y con Hebreos 4:16 terminamos. Hebreos 4:16, que dice: acerquémonos, dice, pues confiadamente, acerquémonos, hermanos, confiadamente, o sea, con fe, creyendo, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Si estamos pasando una dificultad, un problema, acerquémonos al trono de la gracia, como esta mujer se acercó a tocar el manto de nuestro Señor y recibió un milagro. Acerquémonos con confianza, con fe, sin temor, y vamos a recibir nuestro milagro, lo que Dios quiere hacer en tu vida y lo que tú quieres que Dios haga en tu vida. Tal vez estás necesitando algo que Dios transforme en tu vida, transforme tu familia, tu hogar, tu corazón, tu cuerpo, tu economía, yo qué sé, tantas cosas. ¿Sí? Vamos a ponernos en pies. Vamos a cerrar nuestros ojos. Y lo que tú tengas en tu corazón, ponle delante del Señor, como dice la palabra, de manera confiado, ¿no? El viento reacio del Espíritu Santo que llegue a tu corazón y permite que Dios obre en tu vida. Señor Jesús, en esta tarde ya te pedimos, y aquí acercados, Señor, inclinados ante tu trono, Señor, ante el trono de la gracia, el trono del perdón, el trono de la misericordia, el trono de la esperanza, el trono de la paz, el trono de la felicidad, el trono del gozo, Señor, ante ti, Señor. Extendemos nuestra mano como la mujer extendió su mano y tocó el borde de tu manto. Y tocamos el trono tuyo, Señor. Tal vez visualizamos tu mano ahí y tu mano está extendida. Y extendemos nuestra mano y la tocamos, Señor, y te pedimos, Señor, ayúdanos. Ayúdanos en nuestra debilidad, Señor. Ayúdanos en nuestro problema, en nuestra dificultad. Llénanos de tu misericordia. Creemos en ti, Señor. Sé que lo puedes hacer. Lo puedes lograr. Y ayúdame, Señor, a caminar ya con la mirada hacia adelante y dejar cosas de mi pasado que me impiden tener una vida plena y saludable, una vida de plenitud en Cristo Jesús. Tú lo puedes hacer. Quiero cruzar el río, Señor, el río Jordán, este río Jordán espiritual, y entrar a la tierra prometida en esta tarde. Quiero que transformes no solo mi vida, sino la de mi familia, de mis seres queridos, mis padres, mis hermanos, mis hijos, mis hijas, no sé. Que transformes la vida de mis amigos, de mis compañeros, de trabajo, de colegio, de escuela, no sé. La vida de mis vecinos. Utilízame, Señor, como utilizaste a Moisés y después a Josué. Úsame como a Josué, Señor, para que las personas que están hoy viviendo en Egipto, en esclavitud, ¿de qué? Del pecado.
puedan ser libres, puedan entrar a la tierra prometida donde yo vivo hoy y disfrutar de esta tierra donde emana leche y miel. Gracias, Señor. Te amamos, Dios. Te bendecimos, Padre. Perdona nuestros pecados. Perdónanos, Señor. Y en este momento, luego que compartiremos la Santa Cena, Señor, quiero sentir un milagro en mi vida. Que se abra mi entendimiento, se abra mi mente, mis oídos, mis ojos, mi boca para poder llevar las noticias del Evangelio. Gracias, Señor. Y si tú quieres dar un paso de fe hoy y aceptarle al Señor en tu corazón como tu Señor y Salvador, es un momento maravilloso en tu vida. Tal vez estás a momentos de tomar la decisión más importante en tu vida. Aquí y quienes nos ven a través del canal de YouTube. ¿Sí? Tal vez hay alguien aquí que quiera dar ese paso de fe, quiera aceptarle al Señor Jesucristo. ¿Quiere hacerlo? Si tienes esa fe, esa convicción, ven, acércate acá adelante para orar por ti. ¿Sí? Permite que el Señor transforme tu vida y entregues tu vida a Él para siempre. Y ya no estés solo o sola, sino el Señor esté contigo. ¿Ven? Bueno, si no, donde estés, vamos a hacer esta oración. Señor, reconozco que soy un pecador, que he pecado, me arrepiento de mis pecados, de mi vida pasada. Quiero que me limpies, transformes mi vida, transformes mi corazón. Te abro esta mañana todo mi ser, mi corazón, mi alma, y te invito a que mores en mi corazón, entres en mi vida. Te acepto como mi Señor y Salvador personal. Sé que tú eres el Hijo de Dios, que murió en la cruz, pero resucitó y venció la muerte, y nos has dado vida plena. Eres el Mesías, el Salvador. Y te agradezco, Señor, por darme la vida eterna en este momento, en este segundo, en este minuto. Te pido que de hoy en adelante me acompañes siempre, nunca me dejes y me ayudes en esta nueva vida que emprendo ahora, en el nombre de Cristo Jesús. Te doy gracias. Amén. Gracias, Señor. Pueden tomar asiento. Espero que este video haya sido de gran bendición para tu vida. Te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales y que nos escribas al siguiente correo electrónico. Y si vives en Quito, Ecuador, visítanos en esta dirección. Tenemos todos los domingos a las 11 de la mañana nuestro culto. Que Dios te bendiga grandemente.